Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente con usted, transmitiendo la palabra de Dios. Le doy la más cordial bienvenida. Reciba saludos de nuestro pastor José de Jesús Gómez y pues también de una servidora, Araceli Martínez. Hoy vamos a ver un tema, hermano, de mucho interés, que a veces pues perdemos el enfoque de las múltiples y multiformes, digamos, formas que Dios puede hablar a sus profetas. Amén. Ciertamente, Señor, hermano, la comunicación que el Señor, nuestro Señor Jesús, tiene con nosotros puede ser de diferentes formas. Puede ser a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Puede ser a través de visiones, de sueños, a través de profecía, a través de su voz, ¿verdad? Directamente. Pero hoy vamos a ver, hermano, cómo Dios puede hablarnos a través de visiones. Y vamos a ver hoy qué significa una visión y cómo se puede presentar. Amén. Para los que les gusta anotar, le puse al tema Dios revela sus secretos a sus profetas. Y bueno, la forma en que lo vamos a analizar hoy es a través de las visiones. Amén. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 25. Y en lo que lo buscan, te enviamos saludos al pastor Gil, a la pastora Rosy, el pastor Sergio, a la pastora Noemí. Vamos a mandar saludos a lo que es Tijuana, Washington, a Seattle, a mi hermano Enrique Pérez, a Pineda Ave, bendiciones, Susana Cruz, a Grisel Judith, a mi hermana Carmen, a toda la congregación de Benecer Nezahualcóyotl, que Dios me los bendiga, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano. Dice Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Aconteció a los 9 años de su reinado, estamos hablando del reinado de Ezequías, amén. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Por qué le pasó esto al rey Sedequías? Porque dice en el verso 19 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Amén. Que cayeron en idolatría, en rebeldía, en desobediencia, que adoraron dioses ajenos. Amén. Pero quisiera enfocar más hoy el texto en el versículo 7. Dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Vamos a ver, hermano, qué representan los ojos. Vamos a hacer una oración primeramente. Acompáñeme, Padre Celestial, en esta hora. Te damos las gracias porque hasta hoy tú has sido bueno, porque tú nos ayudas, Señora,
tener vida, tener revelación de tu palabra. Tú nos provees, nos cuidas, Señor, nos llevas en el hueco de tu mano, guardas nuestra vida, guardas nuestra familia. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre? En esta hora yo te doy gracias, Señor, y te pido, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que unjas esta palabra con una unción para aprender y una unción para enseñar. Que tú le des una unción apostólica, profética, magisterial y pastoral a esta predicación, Señor, y que tú hables a tu pueblo y nos des a cada uno de nosotros la porción que necesitamos, porque tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces de lo que tenemos necesidad. Tu palabra dice, Señor, que tú provees conforme a tu misericordia y a tu amor a tu pueblo de lo que tenemos necesidad, porque tú pesas los corazones. En esta hora yo te pido, Señor, que quites de mis hermanos todo cansancio, toda distracción, toda incredulidad, toda duda, Señor. Y en el nombre de Jesús, que tu palabra quede sembrada en buena tierra, dando fruto al 100 por 1, Señor, al 30 y al 60, como a ti conviene, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a ver, hermano, y analizar el concepto de visión. Amén. Podemos encontrar en hebreo que visión, como jasón y otras palabras afines como mare, significan aparición, vista, visión. En griego es optasia, orama, orasis, que significan visión y aparición. Es una forma sobrenatural por medio de la cual Dios se comunicaba o comunicaba su voluntad a sus siervos los profetas. También la podemos encontrar visión como marcé, que se refiere definidamente a visiones en las cuales el profeta veía representado delante de él las verdades o los propósitos que Dios quería impartir a su pueblo. Una visión puede ocurrir despierto o también se puede presentar en forma de sueño. Podemos encontrar que también visión se puede encontrar como éxtasis o como sueño, ya lo dijimos. Es un hecho de ver o de representar algo. Puede ser una cosa que se ve, puede ser una percepción que generalmente es por la vista, es decir, los ojos. También puede haber una aparición sobrenatural, una visión beatífica, ¿verdad? Donde Dios pues es el que juega el papel principal, ¿verdad? Porque de él proviene la sabiduría. Vamos a ver cómo es tan importante tener visiones de parte de Dios, porque las visiones, vamos a ver que tiene diferentes propósitos, ¿verdad? Por ejemplo, a través de una visión Dios puede revelar sus secretos. Vimos ahorita aquí que el rey Sedequías perdió sus ojos, ¿verdad? Y vamos a ver qué impacto tiene cuando un pastor o cualquier ministerio de los que Dios levanta, que son de profeta, maestro, evangelista, pastor y profeta, si se pierde la visión, pues se puede hacer errar al pueblo, amén. Y también podemos sufrir consecuencias muy, muy serias, como las que sufrió el rey Sedequías. Vamos, hermano, a Daniel capítulo 2. Vamos a recordar un poco en el versículo 19, donde dice, ¿verdad? Vamos a ver la visión como un propósito de Dios para revelar secretos a sus profetas. Daniel capítulo 2, versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Entonces vamos a ver, hermano, que aquí
Daniel vive una situación difícil. En aquellos tiempos estaba el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Estamos hablando del segundo año del reinado de Nabucodonosor. Aquí Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Dice que le habla en sueños y que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en moladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa qué me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es decir, que ellos decían: ¿Cómo quieres que te digamos el sueño y aparte la interpretación? Dinos tú el sueño y nosotros lo interpretaremos. Pero ciertamente al rey se le olvidó el sueño. Y luego dice en el verso 11: Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Imagínese, hermano, a todos, porque ninguno pudo decirle ni el sueño, mucho menos la interpretación. Dice el verso 13: Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Si recuerdan, todos ellos fueron transportados a Babilonia en cautividad por la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Verdad? Hablamos ya que tuvieron idolatría, fueron rebeldes a los mandamientos de Dios, levantaron altares a dioses paganos, dioses ajenos, que no era nuestro Dios. Recordemos también que tenían la recomendación de dejar descansar la tierra un año después de cada 7 años. Y recordemos que en eso también ellos desobedecieron, amén. Por lo cual ellos fueron transportados a Babilonia. Dentro de ellos iban estas 4 personas, ¿verdad? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus compañeros. Dice: para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos.
¿verdad? Y aquí vemos cómo en el verso 11 Daniel le dice al rey, ¿verdad? Y le habla a Dios, dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, ¿verdad? Y en el verso 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amén. Entonces, hermano, en esta historia, si usted la sigue leyendo, Daniel se presenta delante del rey. Daniel fue una persona que cuando fue transportado a Babilonia, él no dejó de creer en nuestro Dios. Nunca perdió la fe. Él, si recordamos en su historia, él no se contaminó con la comida del palacio. Y aquí espiritualmente podemos decir que él siguió comiendo el pan del cielo, ¿verdad? Él siguió en la doctrina de Dios, en lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Y podemos ver cómo aquí, ¿verdad? En el verso 28 Daniel dice, en el 27, perdón, dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Vea cómo Dios le dio profecía. Recordemos en los tiempos de Faraón cómo también Dios dio un sueño profético al Faraón. Recordemos las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas de trigo y las 7 espigas secas. Recordemos cómo ese fue un sueño profético que gracias a la interpretación de José correctamente por el don que Dios había puesto en él, fue interpretado ese sueño. De este mismo modo Dios había dado un sueño profético al rey Nabucodonosor, el cual Daniel fue usado por Dios para interpretarlo. ¿Verdad? Entonces aquí Daniel, luego ya de que le hizo entender al rey que ese era un misterio, que solo el Dios de los cielos podía lograr interpretarlo, entonces le dice en el verso 29, perdón, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. Vea la humildad de Daniel, hermano. Dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahí ya Dios se lo había revelado a Daniel, paso por paso. ¿Verdad? Dice, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y si le vamos ahora al versículo 38, dice, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza
y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido y de alfarero en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino no será en parte fuerte y en parte frágil. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Perdón. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, al cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen y presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vea, hermano, que aquí Daniel fue honrado, fue puesto en un lugar de privilegio y trajo bendición no solo a su vida, a Dios, a través de la interpretación que le pudo revelar por medio de ese don que le dio, ¿verdad? Y podemos ver que no solo fue bendecido él, sino también sus amigos, los que con él estaban, sus compañeros. Pero ahorita, hermano, bueno, estas son las bendiciones que Dios nos da cuando obtenemos la sabiduría de Él para interpretar las visiones. Más el peso que yo quiero que hoy le des a este tema, a esta enseñanza, es como la visión que Dios le dio al rey a través de ese sueño profético era necesario que fuese interpretado, y también para que Dios fuese conocido por este rey, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermano, cómo es tan importante estar prestos y sensibles, ¿verdad?, en nuestros ojos espirituales a los sueños que Dios nos puede dar, o para los cuales, podemos ser solicitados para que sean interpretados por medio de la sabiduría de Dios. Porque como bien dijo el profeta Daniel, este es un misterio que no pueden revelarlos ni hombre, ni mago, ni adivino, ni hechicero. Solamente el Dios de los cielos lo puede interpretar. Amén. Por tanto, es muy importante, hermanos, encomendar nuestros ojos espirituales a Dios cada día para que podamos ser usados en visiones, así como también pedir la sabiduría de Él para la interpretación. Amén. Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 7, ¿verdad? En este capítulo, hermano, Daniel, vamos a leer, si gusta, desde el verso 1. Capítulo 10 de Daniel dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego,
y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Vea, hermano, cómo también para poder recibir la visión, Daniel vivió un proceso, ¿verdad? Él habló de 21 días, habló también de que no se ungió con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, que son 21 días, que no comió manjar delicado ni entró en su boca carne ni vino. Digamos que estuvo en la presencia de Dios y con la sabiduría que el Señor le dio, él pudo tener esa visión, pudo ser capaz de soportarla, porque en el verso 8 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y luego en el verso dice, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. El sueño seguía siendo parte de la visión, porque ya vimos que visión también significa sueño y también es una forma que Dios se puede comunicar con nosotros. Hay sueños que vienen de parte de Dios, no todos, hermano, pero hay muchos que vienen de parte de Dios, solo tenemos que ser muy sensibles, amén. Y luego el verso 10 dice, y he aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vea, hermano, cómo cuando Dios da una visión profética siempre va a haber oposición del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios nos puede mandar una visión profética para evitar desgracias, para corregir, con muchos propósitos, hermano. ¿Verdad? Y si usted se fija, fueron 3 semanas, es decir, 21 días las que Daniel estuvo en ese proceso. Y fueron 21 días los que se opuso el príncipe de Persia, que esta es una potestad territorial, ¿verdad? Que gobierna una nación. Y estamos hablando del reino de las tinieblas, Jesús lo reprenda. El príncipe Miguel es el arcángel que comanda los ejércitos de nuestro Dios, ¿verdad? Y él fue el que encabezó también una guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, representado por el príncipe del reino de Persia. Y dice que de ahí, dice, y uno de los principales príncipes vino para ayudarme, y que quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.
Vea cómo hay guerra espiritual, hermano. Primero fue de Persia y después fue el de Grecia. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Entonces vea, hermano, cómo para recibir la visión y para poder soportarla tenemos que entrar a un proceso. Amén. Dios, en el momento que le place, podemos tener mucho tiempo en el Evangelio, pero es muy importante que nosotros le pidamos a Dios que seamos usados en esas áreas de las visiones, ¿verdad? Porque así empezamos a agilizar nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para tenerla, no perder los propósitos de Dios. Vamos a ver, hermano, cómo aquí, por medio de esas visiones, ¿verdad?, se fueron dados a conocer los asuntos del rey. Vamos a ver que las visiones tienen muchos propósitos. Dentro de ellos ya vimos que también son para honrar a los hijos de Dios. Pudimos ver cómo Daniel fue puesto en lugar de privilegio, así como lo fue José en su tiempo. Recordemos que cuando él interpretó el sueño de Faraón, fue puesto por mano derecha de Faraón y le dio un anillo, ¿verdad?, en el cual él estaba como reconocido del brazo derecho de Faraón y poder ejercer esa autoridad, ¿verdad? Cosa que pues bendijo no solamente a José y su familia, sino también a las tribus del pueblo de Israel. Por ello no perecieron las 12 tribus, amén. Vamos a ver, hermano, cómo también una visión se puede manifestar a través de un llamado. Podemos ver en Éxodo 3, ¿verdad? Vamos a Éxodo 3, cuando fue llamado Moisés en la zarza, ¿verdad? Recordemos Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 3, amén. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vea, hermano, cómo está este ejemplo y vamos también a cuando fue el llamado del apóstol Pablo, amén. Recordemos que el apóstol Pablo era un apóstol, era estaba instruido en las leyes de Roma, pero en realidad él era judío. Sin embargo, fue instruido por Gamaliel, un maestro de la ley, ¿verdad? Fariseo. Por eso decía fariseo de fariseos. Él era usado primeramente para perseguir la iglesia de Cristo. Cuando los cristianos vivieron persecución, recordemos cuando apedrean a Esteban, ¿verdad? Y cuando apedrean a Esteban, comandados por Pablo, ¿verdad? De ahí se va Pablo a Damasco
Y recordemos, hermano, aquí vamos a leer del verso 3 del capítulo 9 de Hechos, cómo él también vive una experiencia sobrenatural. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí hay dos personas de las que debemos analizar. Una, Saulo, Pablo, ¿verdad? Que es el mismo. Y otra de cómo se comunicó nuestro Señor Jesús con Ananías. Nuestro Señor Jesús ya había resucitado. Sin embargo, él hablaba con sus discípulos, ¿verdad? Dice que en el verso 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. La visión fue muy diferente para ambos. Ananías se presentó el Señor de una forma y con Pablo fue a través de un resplandor, pero fue una comunicación con cada uno. Cuando Pablo llega y es encontrado con Jesús, queda ciego. Mas luego el Señor se comunica con Ananías para decirle cómo encontrarse con Saulo y cómo hacer también para que recobre la vista, ¿verdad? A pesar que Ananías decía Señor, pero es que él persigue a los cristianos. Él dijo, ¿verdad? Dice Ananías, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y en el verso 15 el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Entonces vemos, hermano, cómo también las visiones son para los llamados de Dios. Amén. Ahorita vimos que es para sueños proféticos, para revelar misterios a los reyes, ¿verdad? Cómo dar las interpretaciones a sus santos profetas. Amén. Y aquí lo vimos cómo fueron usadas estas visiones para los llamados de Pablo y de Moisés y cómo también para ser usado como instrumento a Ananías. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo también puede ser usado en otro tipo de situaciones, ¿sí? Vamos a Génesis 46, verso 2.
Dice Génesis 46. Bueno, les leo desde el 1. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel y su padre Jacob a sus niños, a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. ¿Verdad? Y aquí si usted sigue leyendo la historia, ellos aquí relata todo lo que, todas las personas con las que fue Jacob a Egipto. Recordemos que Jacob era el padre de José, ¿verdad? Y hermano, podemos ver cómo aquí esta visión fue de noche, dice. Ya vimos que puede haber visiones de día, que puede haber visiones de noche, que pueden ser manifestadas a través de presencias sobrenaturales, a través de un ángel, a través del mismo Señor Jesús. Amén. Pero podemos ver cómo todos los que recibieron las visiones desfallecían, perdían el aliento, aun cuando habían vivido un proceso para soportar la visión. ¿Verdad? Incluso Pablo ya vimos que quedó ciego. Vamos, hermano, a ver cómo también Dios puede usar las visiones para poder revelar juicio a las naciones o castigo, ¿verdad? Vamos a Zacarías 11, verso 17, donde dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí, hermano, a veces de parte de Dios viene que ya las personas que se han desviado, que han sido desobedientes con Dios, pues pueden perder la visión de parte de Dios. Amén. Durante ciertos, digamos, escogidos de Dios han perdido la visión. Podemos encontrar el ejemplo de Sansón, ¿verdad? Recordemos que Sansón fue elegido de Dios como un nazareo salvador del pueblo de Israel en el tiempo de que los filisteos los tenían oprimidos, ¿verdad? Los filisteos eran un pueblo muy avanzado en armas de guerra porque ya habían descubierto el hierro y pues sus espadas eran muy fuertes. Tanto que pues durante ese tiempo que fueron oprimidos por los filisteos, el pueblo de Israel clamó y Dios envió a Sansón, ¿verdad? Y podemos ver cómo Sansón por su desobediencia, por su rebeldía, los filisteos le sacaron los ojos. Y una vez que él estuvo ciego, espiritualmente podemos hablar que se perdió la visión. Al perderla, él sintió realmente la carga del pueblo de Israel. Cuando él ya estaba cautivo, en esclavitud, lo pusieron como escarnio en una fiesta para jactarse, burlarse de él, ¿verdad? Y ahí nuevamente le pide la fortaleza a Dios para destruirlos, diciendo, aunque perezca yo con ellos. Y realmente fue así, por su decreto, ¿verdad? Pero podemos ver, hermano, cómo cuando caemos en desobediencia podemos perder la visión de Dios, ¿verdad? Podemos ver cómo realmente pues se puede caer en una fragilidad moral, en perder la visión de Dios. Podemos ver cómo Sansón usó su fuerza para situaciones personales, ¿verdad? Y vemos cómo Dalila lo vendió, así como Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, igualmente Dalila, usada por el enemigo, ¿verdad? Haciendo caer a Sansón en desobediencia en todas las áreas, hermano, porque reveló el secreto el cual él se le había dicho que no revelara. Dijo dónde estaba el poder de su fuerza. Le fue cortado el pelo, ¿verdad? Él usaba 7 trenzas que representaban los 7 espíritus de Dios. Él estaba dotado de mucho, hermano. Sin embargo, cuando él ya cayó en desobediencia, perdió la visión y el propósito de Dios en su vida.
Por tanto, cuando ya Sansón cayó cautivo después de haber perdido la vista, el Espíritu de Dios le redarguye, ¿verdad? Y reconoció su debilidad, el fracaso de sus fuerzas propias, reconoció los errores cometidos y quiso restaurar el propósito de Dios. Dios nos ama tanto, hermano, tanto nos ama que Él siempre va a tratar de que nosotros tengamos ese sentir de arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque se puede perder la cabeza, hermano, en un momento. La palabra de Dios dice, el que se crea firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y dice que cuando vemos a un hermano caer, dice que le exhortemos con amor, oremos por él y que le exhortemos, ¿verdad? A que se arrepienta y que vuelva al camino, ¿verdad? Podemos, hermano, por estas situaciones, cuando perdemos la visión, traer juicio a la vida de nosotros mismos y a la vida de nuestra familia. Incluso podemos traer juicio a las naciones, ¿verdad? Cuando es alguien que está gobernando, ¿verdad? Y sabemos, hermano, que una de las consecuencias es que Dios nos entregará a nuestros enemigos, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, cómo en Isaías 28 se puede caer ya cuando hay desobediencia en visiones mentirosas. Y también de eso tenemos que tener cuidado. Cuando alguien no es llamado por Dios o que ya perdió el propósito, Dios le puede dar profecías falsas o visiones mentirosas. Vamos al verso 7 del capítulo 28. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Porque toda esa mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que se vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vea el peligro, hermano. ¿Amén? Vea el peligro. Vamos a Jeremías 14:14. Dice la palabra del Señor, me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así dice el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Así es, amén. Entonces vea, hermano, cómo tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Primeramente como hijos de Dios, estar en comunión con Él. Si pecamos, ponernos a cuentas inmediatamente. En segunda, hermano, pedirle a Dios, ¿verdad? Usar este instrumento, esta herramienta del poder de Dios en nuestra vida a través de las visiones proféticas, a través de los sueños, ¿verdad? Porque Dios quiere comunicarse con nosotros siempre para estar en comunión con Él y que Él nos diga de lo que nos tenemos que guardar, lo que se puede venir, ¿verdad? Así como en aquellos tiempos, hermano, ¿verdad? Que Dios se comunicaba en visión para un llamado de un ministerio, para prevenir, ¿verdad? Sueños proféticos, también para instrucciones,
Tenemos como cristianos que activar esta sensibilidad para nuestros ojos y oídos espirituales y pedirle a Dios y mantenerlos ungidos, hermano, para que no entren ni falsas profecías, ni sueños mentirosos, ni visiones falsas, y estar en esa comunión con Dios. Hacerlo como lo hizo Daniel, no contaminarnos, ¿verdad? Con cosas del mundo para que Dios pueda usarnos con poder para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Bueno, hermano, pues hasta aquí terminó esta predicación. Le llamamos la revelación de los secretos de Dios. Lo enfocamos a través de las visiones, ¿verdad? Que significan también a través de sueños. Y podemos ver que cuando Dios nos da una visión también puede haber guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer estorbar los propósitos de Dios, va a querer estorbarnos, pero mediante nuestra oración, nuestra intercesión, mediante nuestra consagración, la santidad que busquemos cada día, podremos lograr el éxito y el propósito de Dios en nosotros, en nuestra congregación y en nuestra nación. Amén. Gloria a Dios, pues Dios me los bendiga, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, esta predicación. Espero que Dios haya hablado a su vida, ¿verdad? Si Dios le ha dado algún sueño profético, alguna visión y aún no la ha podido interpretar, hermano, pídale al Señor que le revele el significado, porque Él es bueno, hermano. Su misericordia es grande. Gloria a Dios, amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que se han conectado y los que no se conectaron. Señor, tú sabes sus problemas, Señor. Tú sabes, Padre bendito. Pero yo te pido, Señor, que los que han escuchado tu palabra, quede sembrada esta palabra en buena tierra, que haya sido de bendición para ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, en todas sus peticiones, en sus necesidades. Bendice sus familias, bendice sus matrimonios, bendice a sus hijos. Tu palabra dice que en los postreros días derramarías de tu Espíritu Santo, que darías visiones a los niños y sueños a los ancianos. ¿Verdad? Y hoy declaramos y profetizamos sobre tu pueblo que se activen, Señor, estos dones y que tú puedas lograr, Señor, usarnos como vasos de honra, Señor, como instrumentos, así como a Pablo, así como a Ananías, así como a tus discípulos, Señor, que aun cuando tú ya no estabas en esta tierra, tú seguiste teniendo esa comunicación con ellos a través de visiones, a través de sueños, Señor. Yo te pido que nos fortalezcas, que nos prepares, nos proceses para que podamos recibir esas visiones y esos sueños, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que prosperes las áreas espirituales de mis hermanos, aún también sus finanzas, Señor, que quites toda enfermedad, todo cansancio, toda tristeza, renueva nuestras fuerzas como las del búfalo y levanta nuestro vuelo como las águilas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Que pase buenas noches, hermano. Dios lo bendiga y renueve sus fuerzas para el día de mañana, Señor Jesús. Si es de ti que nos prestes vida, Señor, te daremos gracias, Señor. Y si hoy viniera, Señor Jesús, en esta noche, no te olvides de nosotros. Descansa, hermano. Buenas noches.